Llegamos al 10º mandamiento. Conozcamos cuáles serían las soluciones y las curas ante este pecado. Bienvenidos. Porque todo es mejor a la luz de la palabra. Muy buenos días. Hoy vamos a compartir el 10º mandamiento y con esta prédica vamos a tener ya el contexto completo de qué es lo que Dios nos dejó a través de la ley y cómo aplicar a nuestra vida y en este siglo XXI todo lo que hemos ido viendo domingo a domingo, desde el inicio, los mandamientos referentes a nuestra relación con Dios, los mandamientos referentes a nuestra relación con el prójimo. Y hoy tenemos este último mandamiento. Aún nos falta tocar un par de temas muy importantes y claves para cerrar nuestro concepto y conocimiento bíblico respecto a este tema vital para la vida de todo creyente. Vamos a hablar hoy acerca de no codiciar. Es un mandamiento muy concreto, muy sencillo dentro de estos 10, pero también debemos entender que respecto a este mandamiento, cualquiera de nosotros, sin excepción, puede quebrantarlo muchas veces en un mismo día, pero sin que nadie lo note. Es un mandamiento que nos muestra cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente. ¿Sabes? Nosotros podemos ver y leer y entender este mandamiento y darnos cuenta que lo podemos quebrantar en cualquier momento y nadie más que nosotros y Dios podemos saber qué es lo que está pasando en nuestra mente, qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Así que entendamos qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de este pasaje. Y se refiere, con esto que les he dicho, entendemos que esas palabras se refieren a actos internos, lo que sucede en nuestro corazón, lo que sucede dentro de nosotros. No son actos externos o visibles. Sí podemos manifestarlos, sí podemos darlos a conocer con nuestra boca, incluso podemos darlos a conocer con nuestros actos, pero muchas veces se quedan sin que nadie los note. Por eso es que debemos tomar en cuenta y considerar lo que Jesús nos dijo en Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, para que entendamos el concepto de quebrantar la ley en el corazón. Este pasaje nos dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces Jesús nos muestra claramente que nuestro corazón es muy importante. Y lo que abunda en el corazón va a ser reflejado en nuestro diario y cotidiano vivir, en lo que hablamos, en cómo pensamos, en cómo reaccionamos, en cómo vivimos. Así que el tema de la codicia es algo que puede abundar en nuestro corazón y estar ahí como una semilla que va dando a luz el pecado. Y nosotros debemos conocer cómo evitar esto. Y más aún, entendiendo lo que el libro de los Hechos nos dice en el capítulo 1, versículo 24. Hechos de los Apóstoles 1:24. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Entonces, nuestro Dios Todopoderoso conoce tu corazón, conoce mi corazón, conoce el corazón de todos sus hijos y de todas sus criaturas. Eso quiere decir que conoce qué nos está moviendo, qué nos está impulsando, qué nos hace reaccionar cada día a diferentes circunstancias. Leamos lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 17, para entrar de lleno ya a conocer este último mandamiento. La palabra de Dios en Éxodo 20, 17 nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno,
ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces el Señor da ejemplos muy claros y concretos de qué no debemos codiciar a nuestro prójimo. Nos habla de su mujer, nos habla de su siervo, nos habla de su criada, nos habla de su buey, nos habla de su asno, es decir, artículos aparte de la esposa o el cónyuge, aparte de eso, de no codiciar a alguien que acompaña la vida de nuestro cónyuge, está hablando de quién puede estar alrededor de nuestro prójimo, gente que pueda servirlo, que trabaje para él, artículos que en ese tiempo puedan haber adquirido fruto de su trabajo. Y para que no quede duda de que no hay nada que se le escape al Señor, por último dice, ni cosa alguna de tu prójimo. En sí el Señor nos dice, no codicies nada de tu prójimo. La codicia es la manera en la cual nosotros quebrantamos, rompemos, pecamos en contra del 10º mandamiento. Así que el propósito de hoy es muy sencillo. Hoy tenemos como propósito no solamente comprender este último mandato por parte de Dios, sino también vamos a conocer cómo curar, porque es importante curar antes de que esto salga de nuestro corazón, cómo curar, cómo evitar este pecado en nuestra vida. Vamos a ver puntos muy claros y concretos de cómo hacerlo. Así que demos el primer paso. Conozcamos qué es la codicia. Eso es importante porque vamos a entender claramente qué puede estar sucediendo en nuestro corazón. Atentos. La codicia básicamente es un apetito ansioso, ya sean de bienes, de riquezas, de cualquier tipo de posesiones e incluso de posiciones, no solamente posesiones, sino posiciones. No solamente puedo codiciar lo que mi prójimo tiene y yo no. También puedo codiciar algo que mi prójimo ha alcanzado y yo no. Alguna posición en el trabajo, alguna posición ante la sociedad, alguna posición en cualquier circunstancia. Yo también puedo anhelar, pero no solamente anhelar, sino quebrantar, pecar, codiciando lo que mi prójimo tiene. Entonces, ese es el punto de partida. Un apetito ansioso de poseer, de tener algo que mi prójimo tiene y yo no. Es un deseo interno no controlado de querer algo de otra persona, algo que los demás tienen y yo no. Y muchas veces aquí es donde se hace esto visible. Cuando codiciamos lo que otros tienen y nosotros no, vamos más allá y hacemos evidente el pecado en nuestro corazón, buscando la manera de adquirir lo que no tenemos de manera ilegítima e ilegal. Ahí es donde añadimos más pecado a nuestro pecado. Y Dios nos quiere advertir y librar de esta circunstancia. Dios hoy nos quiere dar la cura, digámoslo así, en un tiempo que se requiere tanto de esto para la salud del ser humano. La cura para el corazón. Porque el Señor nos ama tanto y nos conoce de tal manera que si Él cura la codicia en nuestro corazón, lo que salga de nosotros será de bendición para nuestra vida, para los que están con nosotros y para los que nos conocen. Así que vamos a hacer un resumen de esto. ¿Qué es la codicia? Es un deseo desordenado de poseer lo que no tengo, pero los demás sí. Más aún en este tiempo, donde la comunicación ha crecido tanto, que no solamente tenemos medios televisivos para ver lo que otros tienen y otros no. Hay un sinfín de maneras de conocer lo que las demás personas están haciendo, están logrando, están comprando, están obteniendo y nosotros no. Y en este sistema consumista nos llena la cabeza de todo lo que en teoría necesitamos o queremos, sobre todo queremos, y nos hacen pensar que lo necesitamos, pero en realidad no lo es. Entonces, mis amados hermanos, escuchemos lo que Jesús nos dijo. Lucas capítulo 12, versículo 15. El Señor siempre fue sabio y concreto con lo que Él nos decía. Lucas 12, 15, Jesús les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia,
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús fue muy claro y concreto. No dijo que nos libremos de alguna avaricia, nos dijo claramente de toda avaricia, que nos guardemos, evitemos, enfrentemos cualquier tipo de avaricia. Y Él dijo el por qué. Porque tu vida, la mía, no consiste en abundancia de bienes. ¿Sabes? Esto es hermoso, porque Jesús te dice, tu vida no consiste o no se mide o no pesa, no equivale a todo lo que tú hayas podido acumular en esta vida. No equivale a cuánto puedas tener en tu cuenta, cuántos bienes tengas a tu nombre, cuántas cosas hayas logrado u obtenido. Eso no importa. ¿Sabes qué define el precio de tu vida? ¿Quién mora en tu corazón? Si Jesucristo mora en tu corazón, si nuestro Dios Todopoderoso es nuestro Dios y nuestro Padre, nuestra vida no solamente tiene valor, es más, es inapreciable, porque valemos la vida de Jesucristo. Entonces no hay precio que se pueda pagar. Es impresionante, porque eso es lo que define nuestra vida, no la abundancia de bienes. ¿Sabes? Cuando entendemos esto nos damos cuenta que si Dios ha decidido proveerte más que otras personas, es un añadido, pero debes tener cuidado en entender cuál es el propósito de Dios para esto. Y aquí vamos a ir. Debemos saber también, y debemos entender y tener muy claro, que la avaricia, como les dije, es el deseo de tener y acumular lo que en realidad no necesitamos. Y ese es el punto de equilibrio para nosotros. Cuando no necesitamos algo, pues cuando lo obtenemos, generalmente no le damos un uso correcto. Y te pongo un claro y sencillo ejemplo. Todos hoy en día necesitan un celular. Bueno, es importante estar comunicados. Un alto porcentaje de personas en el mundo tienen un celular. ¿Ok? ¿Lo queremos? Yo creo que sí, todos quieren un celular. ¿Lo necesitamos? Sí, todos necesitamos estar comunicados con nuestros seres queridos. Pero aquí está la cosa, ¿qué tipo de celular tú necesitas? Tú puedes codiciar el último celular, el que hoy en día uno incluso lo abre y se vuelve más grande, pero la pantalla es espectacular y tiene todo, hace de todo. Cuesta mucho dinero. Y tú puedes hacer todo lo que está a tu alcance para obtenerlo y lo compras. Ok. Pero ¿sabes? Lo que tú realizas en tu diario vivir no es ni siquiera el 50% de lo que ese celular puede lograr. En cambio, si tú te compras un celular más económico, con menos características, tú puedes llegar a cubrir el 100% de todo lo que ese celular hace. Eso quiere decir que basta y sobra para ti un celular más económico. Pero el simple hecho de que vemos en la televisión que mucha gente lo compra, que muchos lo tienen y que hace de todo y queremos hacerlo, nos lleva a codiciar algo y a obtenerlo, pero no lo necesitamos. Entonces no le daremos el uso adecuado. Esto debe crear en ti, en mí, en todos nosotros, el equilibrio para obtener cosas que en verdad necesitemos y le demos un uso adecuado. Tú y yo codiciamos cuando permitimos que nuestro deseo nos domine. ¿Sabes? Tú puedes querer algo, pero estás en la línea de pecar o no. Yo puedo querer un hermoso auto, una vagoneta hermosa, pero puede ser hermosa y me puede gustar mucho, pero ahí queda. Yo puedo estar muy contento con lo que Dios me ha provisto. Entonces ahí entendemos qué es lo que nos dice Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4:19 es claro con nosotros y es un versículo hermoso. Mi Dios, pues, suplirá
todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo te pido que puedas grabarte esto en el corazón. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entiende y escucha junto conmigo las palabras de Pablo. Él nos dice lo que falta, no lo que deseas. Es decir, que Dios sabe qué te falta. Dios sabe qué necesitas y te proveerá eso. Muchas veces alguien puede sentirse frustrado y pensar que Dios no nos ama porque no nos da lo que queremos. Y esto nubla nuestra vista, porque en realidad Dios ya nos ha dado, nos está dando y nos dará lo que nos hace falta, lo que necesitamos. Y si comprendemos esto, estaremos siempre agradecidos con Dios, porque hasta el día de hoy, lo que nos ha faltado, el Señor lo ha suplido. Así que no tener lo que queremos no es que Dios no nos ame, es que Él nos conoce y por cuanto nos ama, Él sabe qué darnos y qué no. La Biblia nos muestra que el Señor ha prometido suplir lo que necesitamos, no lo que deseamos. Hay una gran diferencia entre ambos y debemos entenderlo, amados hermanos. Veamos qué quiere decir deseo y necesidad. Sabes, nuestros deseos, cualquier tipo de deseo, debe estar sujeto a la palabra de Dios. Nosotros debemos sujetarla a la palabra de Dios revelada, pero revelada en función de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Mis deseos deben estar sujetos a la voluntad de Dios para mi vida, no a mi voluntad. Y eso nos dará el descanso y la tranquilidad de que todo lo que tenemos, sea abundante o sea poco, es lo que Dios nos ha dado para suplir lo que nos hace falta. Leamos Lucas capítulo 12, versículos 29 al 31. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor Jesús, quien sustenta la creación, nos dice que no nos preocupemos, que no estemos ansiosos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tenemos necesidad de esto y Él lo va a suplir. Él nos dice que busquemos primero el reino de Dios, que busquemos la justicia de Dios y Él va a añadir a nuestra vida. Pero cuando nos afanamos en buscar primero lo añadido, dejamos de lado el reino de Dios y su justicia. Hermanos míos, nosotros podemos encontrar este pecado incluso en edad temprana en un niño, en un pequeño niño. ¿Cuántas veces ha sucedido en nuestros propios hijos? A ambos les compramos un helado, les damos su helado, es el mismo. Abren, quitan la envoltura, pero uno se da cuenta que el del otro tiene un poco más de chocolate. Mira su helado, mira el de su hermano o hermana, y en su corazón ya está la codicia. Al mío le falta chocolate, pero el de él o ella tiene más chocolate que el mío. Yo quiero ese. ¿Cuántas veces hemos visto incluso hasta imágenes muy graciosas de hermanos que literalmente con una regla están midiendo el chocolate para que sea exactamente la mitad y no haya división o problemas entre ellos? Y esto es fruto de la codicia que está sembrado por el pecado en la vida de todos nosotros. Así que, hermanos míos, no podemos esquivar esto. Está en nuestro corazón desde edad temprana. Así que vamos a ver también ahora qué no es codicia. ¿De acuerdo? Necesitamos comprender algo importante antes de seguir adelante.
Yo quiero que entendamos esto. Es permitido, es bueno que un hombre o una mujer tenga el anhelo, el deseo de crecer, de hacer lo correcto, porque su negocio, su emprendimiento, su carrera, su vida crezca y sea prosperada sin que esto signifique codicia. ¿Y cómo logramos esto? Es decir, ¿cómo logro que mi anhelo, lo que impulsa mi vida, conforme a querer prosperar en la vida, que mi negocio prospere, que el emprendimiento que tengo prospere, que mi carrera prospere, que mi vida, que mi economía prospere, sin caer en la codicia? ¿Cómo lo hago? Porque esto es legítimo. Y el Señor lo muestra muchas veces en la palabra de Dios. Tener este anhelo sano y bueno. ¿Sabes? Dios espera de ti, de mí, que seamos diligentes en nuestra vida como buenos mayordomos de Él. Pero también nos manda que seamos diligentes primero en sustentar a nuestra familia. Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Entendamos esto. El primer ministerio en nuestra vida es la familia. Y el Señor nos ha mandado a sustentar primero nuestra familia. Así que es correcto anhelar que el Señor prospere nuestra familia, nuestro hogar, nuestro entorno, nuestro núcleo. Y podemos tener este sano deseo evitando la codicia. Y eso es hermoso. No es malo tener bienes materiales. No es malo tener un buen monto en el banco. Eso no es malo, ¿sabes? Ni los bienes ni el dinero son buenos o malos. Nosotros le damos el valor. ¿Sabes dónde está el punto claro de equilibrio? En utilizarlos genuinamente y de una manera correcta, adecuada, no solamente a nuestras necesidades, sino también velando y cubriendo las necesidades de otras personas. Lo que es pecado es pretender asegurar el sustento de nuestra familia y obtener bienes materiales a través de la codicia. Es decir, tú puedes tener ya artículos en tu hogar que suplen perfectamente las necesidades, pero de repente ves que hay uno mejor o que hace algo más de lo que ya tienes y puede entrar la codicia en tu corazón. Y allí es donde tenemos un problema muy claro en contra de Dios. Como les dije al principio, vamos a aprender cómo curar esto, cómo evitar la codicia. Aprendamos cómo hacerlo. Como les dije, hay un deseo legítimo y otro deseo ilegítimo. Leamos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y entendamos cómo Pablo vivió muchas veces en abundancia y otras veces en escasez, pero veamos lo que él nos dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este era lo que gobernaba la mente de Pablo. No sus circunstancias, no lo que tenía o lo que no tenía, sino el hecho de buscar, de perseguir, de pensar en todas las cosas buenas que Dios ha hecho, está haciendo y hará. El deseo legítimo, ojo, atento con lo que te digo ahora. El deseo legítimo evita o cura el deseo ilegítimo. Entonces, si enfocamos nuestra mente en el deseo legítimo, vamos a mantener nuestra mente ocupada en pensamientos puros, en pensamientos buenos, en las cosas que Dios ama. Y si tú tienes tu mente ocupada en las cosas que Dios ama, no habrá lugar o cabida o tiempo
para la codicia y para malos deseos o pensamientos o necesidades ilegítimas. Ese es el primer paso para ir curando la codicia en nuestro corazón. Si hacemos esto, como te dije, no va a haber tiempo, no va a haber lugar, no daremos pie a pensamientos impuros. Así que mantengamos nuestra mente ocupada en las cosas buenas del Señor. Otra cura para la codicia, ¿sabes cuál es? El contentamiento. Estar contentos con lo que tenemos, pero contentos de corazón, no de dientes para afuera, sino contentos en realidad. Porque si aprendemos esta verdad, recibiremos resultados eternos y sobre todo riquezas celestiales. Acuérdate lo que Jesús dijo, la vida del ser humano no consiste en lo que tenemos. Básicamente consiste en quiénes somos en Cristo Jesús. Así que nosotros hoy podemos estar contentos cualquiera sea nuestra situación. Ponte a pensar en lo que Dios ya ha suplido en tu vida. Lo que necesitabas, Él te lo ha dado. Y hoy podemos estar contentos. A mí me gusta mucho el Salmo 37, versículo 16. Porque su mensaje es corto, es claro, es conciso, es hermoso. Salmo 37, 16 nos dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Yo quiero que entendamos esto. ¿Hay algún justo en el mundo? No, más que Jesucristo. Él es el único justo en realidad. Pero nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Así que es mejor lo poco de los que somos justificados en Cristo Jesús que las riquezas de muchos pecadores que no conocen al Señor. Así que lo que Dios nos dice es muy sencillo. Si tú tienes mucho, amén, gloria a Dios. Pero eso no define quién eres tú. Lo que en realidad define quién eres tú es lo que tienes en tu corazón. Que esto quede grabado en nosotros. Si tienes poco, si tienes mucho, si eres rico, si eres pobre, eso no importa. No importa delante del Señor, porque Él nos ve iguales a todos. Lo que en realidad importa es que Él viva en nuestro corazón y Él nos dé vida, nos justifique. Porque todo cuanto hagamos de ahí en adelante será en el Señor y será para su gloria. Entendamos algo y que sea una bendición para nosotros y una promesa de amor. ¿Sabes? Si Dios tiene un tiempo para que tengamos algo que anhelamos genuina y de manera buena, yo te invito a que tú y yo tengamos la paciencia de esperar el tiempo perfecto de Dios. ¿Por qué? Para evitar hacer algo ilícito. Porque si lo hacemos, vamos a cosechar dolorosas consecuencias. Así que espera el tiempo de Dios. Él sabe el momento perfecto. ¿Sabes? Cuando llegan las cosas a tu vida en el tiempo perfecto de Dios, sobrepasa lo que tú querías o esperabas. El amor de Dios es así, en cualquier circunstancia, así que confía en Él. Uno puede llegar a estar completamente descontento con su actual situación en la vida. Y esto claramente se manifiesta en celos, en discordia, en tensión en las relaciones en la vida. Y esto nos está llevando a romper principios bíblicos en todos lados. Así que seamos agradecidos, estemos contentos con lo que Dios ya nos ha dado, porque es prueba del amor de Dios para nosotros. Así que aquí les doy otra cura para este pecado de la codicia: la confianza en Dios. La confianza en Dios es una de las curas más hermosas a este pecado, porque la ansiedad nos lleva a preocuparnos y esto nos lleva a no confiar en Dios. Y esta falta de confianza en Dios nos lleva a codiciar y a pecar. Leamos juntos Salmo 55, versículo 22.
Que este sea el principio para nosotros. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Aquí es el primer paso para confiar plenamente en Dios. Echar sobre nuestra carga, porque Él nos sustentará. Y Él lo hará de manera pronta y continua, porque no dejará caído al justo. Más aún con lo que dice el Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Esto añade aún más confianza en nosotros, en nuestro Dios, porque Él hará conforme a su poder en nuestro camino. Y la manera perfecta de cerrar esto es a través de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo te pregunto, simplemente con estos 3 versículos hay muchos más que enriquecen tu confianza en Dios, pero simplemente con estos 3 versículos, ¿cómo no confiar en Dios? ¿Cómo no hacerlo y darnos cuenta que Él nos cuida en todo tiempo? Y aquí te doy otra cura mucho más potente para la codicia: el desprendimiento. Sabes, el Señor te va a dar muchas oportunidades para desprenderte, para bendecir a otras personas, porque cuando tú das, tú eres más bendecido, porque eres parte de lo que Dios hace para sustentar a otras personas. Así que cuando nosotros somos desprendidos con las cosas que tenemos, en verdad, Dios nos da hasta que sobreabunda. Y esa sobreabundancia no es para nosotros, es para que podamos dar a otras personas que lo necesitan, que requieren de algo. El Señor va a poner en tu corazón lo necesario. No te preocupes. Y no te preocupes por lo que vendrá después. Porque algo hermoso en la vida de aquellos que son desprendidos es que el Señor les añade aún más y bendice su vida, porque saben que son fieles administradores de las cosas de Dios. Así que no te angusties, confía en el Señor y ten la bendición de ser parte de lo que el Señor está haciendo para sustentar a su pueblo. Vamos a ver la prueba de nuestro corazón. Y el relato del joven rico y el encuentro con Jesús es muy claro. Lo vamos a leer de manera rápida. Dice Lucas capítulo 18, versículo 18 al 30. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Escucha la respuesta de Jesús. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Vamos a comprender qué es lo que está pasando acá. Porque muchas veces se ha predicado que ningún rico entrará al reino de los cielos, y eso es falso. Eso no es cierto. Sabes, hay muchas personas ricas
que evidentemente no van a entrar al reino de los cielos, pero también hay muchos que sí lo harán. Lo mismo sucede con los pobres. Hay muchos pobres que no van a entrar al reino de los cielos y muchos que sí. ¿Cuál es la llave para entrar al reino de los cielos? Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, y Dios lo hizo posible en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Dónde está la clave para entender lo que Jesús habló y dialogó con este hombre rico? Jesucristo conocía el corazón de este hombre. Lo hemos entendido más adelante. El Señor conoce el corazón de todos nosotros. Entonces, Jesús habló directamente con él. Su mensaje fue para él, para que todos nosotros lo entendamos. Para este joven rico, en particular, debemos entender lo siguiente. Su riqueza, las cosas materiales que él poseía, ocupaba el primer lugar en su corazón y en su vida. Por eso Jesús le pide eso. Que venda todo y que lo dé a los pobres. Porque esa sería la muestra de que no hay más que Dios en su corazón. Simplemente Jesús le estaba mostrando, le estaba dando la evidencia de que lo primero en su corazón eran las riquezas y sus posesiones, no Dios. Por eso este hombre se fue triste, porque se dio cuenta que lo primero en su corazón eran sus riquezas y no tenía la intención de poner primero a Dios en su corazón. Así que esto quede claro, más que las cosas, más que la cantidad de cualquier cosa que tú puedas tener, dinero, posesiones, no importa. Lo importante es qué ocupa el primer lugar en tu corazón. Y si no es Dios, estás en problemas. Y esto es hermoso porque nos da el claro equilibrio para la situación en la que estemos. ¿Cuánto necesitamos aprender a tener contentamiento? Y el mejor ejemplo es el apóstol Pablo, en lo que nos escribe en Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Pablo nos dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos dijo que él vivió en abundancia y supo cómo hacerlo, porque amaba al Señor. Pero también vivió en escasez y supo cómo hacerlo, porque amaba al Señor. Él estaba contento con lo que Dios le había dado o con lo que no le había dado. Estaba agradecido, su confianza estaba puesta en el Señor. ¿Sabes? Pablo estaba en la cárcel y aún así estaba agradecido porque sus hermanos habían suplido sus necesidades. Así que, en resumen, amados hermanos, la codicia está dentro del rico y dentro del pobre. La codicia está en el corazón del ser humano, cualquiera sea su situación. Pero el Señor nos da la cura para esto. En realidad, cuando conocemos al Señor, nos convertimos en verdaderamente ricos, porque Él es quien pone valor a nuestra vida. Y tenemos sobreabundancia espiritual. Yo quiero animar a todos ustedes, y yo también vivir bajo esto que hemos aprendido. Vivamos, amados hermanos, y practiquemos las maneras más sencillas de curar la codicia en nuestro corazón. Las 4 que hemos visto. El deseo legítimo, el contentamiento, la confianza en Dios y el desprendimiento. Que el Señor guíe nuestras vidas en este sentido. Y permite, por favor, que yo pueda orar por ti. Amado Señor, yo quiero darte las gracias porque hasta el día de hoy todos podemos decir sin excepción que has suplido nuestras necesidades. Te pedimos, Padre, que tú puedas perdonarnos
y puedas tú transformar nuestro corazón y poner en él deseo legítimo de crecer, de prosperar, de bendecir, no solamente nuestra vida y familia, sino a otras personas. Padre, gracias por mostrarnos que hoy podemos estar contentos con todo cuanto tú nos has dado. Podemos estar contentos y agradecidos con nuestras circunstancias, porque tú cuidas de nosotros. Hoy, Señor, queremos confiar plenamente en ti, con todo nuestro corazón, porque tú nos amas y has prometido suplir nuestras necesidades. Y, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser desprendidos, porque no estamos administrando nuestras cosas. Estamos administrando cuanto tú nos has dado. Así que, Padre, una vez más te pedimos que tú seas glorificado. Gracias por enseñarnos a administrar todo cuanto nos diste en tu amor. Te bendecimos, Cristo Jesús. Amén.